Muy buenas, mi nombre es Kenneth Alberto Morales Martínez y mi número de carnet de la Universidad Rafael Andívar es 2281820. El tema que estamos tratando es la cultura tributaria y para ser más específicos, en este video vamos a atacar sobre cómo podemos fomentar la cultura tributaria en nuestras comunidades y a nuestro alrededor. Hay muchos temas que se tienen que tomar en cuenta para que las personas entiendan la importancia de la cultura tributaria. Por ejemplo, hacia dónde se destinan los tributos y para qué sirven en general frente al país, ¿no? Y de esta manera podemos determinar la mejor manera de poder fomentar la cultura tributaria en nuestra comunidad. Lo podemos hacer de varias maneras, pero la primordial sería hacerlo de manera personal y de manera grupal. Para poder hacerlo de manera personal tendríamos que tener una conversación persona con persona. También existen esta clase de medios como estos videos en los cuales te podemos explicar cuál es la importancia de la cultura tributaria, por si no has visto el video, también está en el canal, y qué es la cultura tributaria, también está en el canal. Entonces, para fomentar la cultura tributaria, lo primordial es explicarle a la persona en qué se destinan los diferentes tributos que tenemos que pagar, para que las personas entiendan que el tributo no es una obligación, sino un deber cívico. Por ejemplo, la mayoría de los tributos se destinan en el gobierno para hospitales, escuelas, carreteras, entre muchos otros proyectos públicos. Si no existieran los tributos y las personas no pagaran sus impuestos, el gobierno no tendría ningún tipo de aporte económico con el cual poder llevar a cabo todos estos proyectos. Gracias a tus impuestos, el gobierno puede generar escuelas en las cuales puede brindar mejor educación para los sectores públicos. Así también, gracias a los tributos que todos pagamos, los hospitales están llenos de medicina y tienen equipo, luz y diferentes utensilios y personal con el cual podemos atender a la población. Una parte muy importante de los tributos se destina para carreteras. Como podrás darte cuenta, en Guatemala hay muchos caminos y carreteras que todavía tienen baches y fallas que necesitan ser reparados. Pero si no existieran los tributos y el gobierno no tuviera este aporte económico, las carreteras estarían 1000 veces peor. De nada sirve que entendamos hacia dónde van los tributos si las personas tienen mucha desconfianza del gobierno. Entonces, el primer paso para entender la importancia de la cultura tributaria y para fomentar que las personas paguen sus tributos es hacer ver al gobierno que las personas están conscientes de lo que se está haciendo con sus tributos y llevar a cabo una inspección muy rigurosa sobre en qué se están gastando. Porque seamos sinceros, lo primero que piensan las personas cuando piensan en pagar los impuestos es que el gobierno se va a quedar con todo el dinero y no lo van a utilizar para las obras públicas. En muchos casos sucede eso justamente, pero a día de hoy estamos viendo que muchos proyectos se están llevando a cabo, se están abriendo muchos hospitales y muchas escuelas para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Entonces, de esta manera podemos decir que tenemos dos cosas que tienen que ir de la mano. Tanto pagar los impuestos como que el pueblo demande y exija el uso de estos impuestos en pro del pueblo y que se ejecuten todas estas obras públicas para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Y la otra manera de poder entender la importancia de la cultura tributaria es que las personas atienden de manera grupal a seminarios o entrevistas o justamente como esta clase de videos y que puedan entender la importancia que tiene que todos los guatemaltecos paguemos nuestros impuestos. Y por supuesto, cuando uno quiere explicar la importancia de la cultura tributaria, tiene que tener muy en cuenta sobre a quién se está dirigiendo, porque no le podemos explicar de la misma manera a una persona mayor que a un grupo de niños. En este caso, si se le quisiera explicar a los niños para qué funcionan los tributos y por qué es importante pagarlos, se les tendría que explicar que todo lo que ellos pagan, sus padres y las personas mayores de edad que empiezan a pagar los impuestos, va dirigido hacia las personas que reciben un sueldo también de parte del gobierno, como lo son los maestros, los doctores y todas las entidades públicas que trabajan para el pueblo. Entonces, tú como ciudadano que pagas tus impuestos, tienes todo el derecho de poder exigirle a tu gobierno que te digan exactamente en qué se está gastando todo el presupuesto de los impuestos. Pero únicamente te ganas este derecho cuando tú pagas tus impuestos. Es algo así como un dar y recibir, ¿no? El gobierno recibe todo el aporte de los impuestos y a cambio tienen que darnos acciones y algo concreto en el cual ellos están gastando de manera eficaz todos los impuestos que se están recaudando del Estado.
Y así es como podemos fomentar entonces la cultura tributaria en nuestras comunidades. Yo te aconsejo que salgas y le preguntes a la gente que tienes a tu alrededor en tu casa o amigos que si ellos conocen de verdad por qué es importante pagar los impuestos, porque muchas personas piensan que es un castigo, pero no, todo lo contrario, es un gran beneficio para el país. Sí, el gobierno tiene el manejo total de los impuestos y ellos deciden qué hacer con los impuestos, pero nosotros como guatemaltecos tenemos el derecho y la obligación de ver que esos impuestos se utilicen de manera correcta y en pro del pueblo. Entonces, para terminar este video, únicamente te puedo recomendar que busques información. Acércate a tu municipalidad, acércate a la alcaldía que tengas más cercanas y pregúntales qué proyectos tienen para el uso de los impuestos a corto, mediano o largo plazo. La mayoría de entidades públicas tienen un manejo muy estricto sobre los impuestos y tienen que tener todo muy bien detallado. Entonces te invito a que busques información. Busca más contenido, investiga con la SAT, visita agencias públicas del gobierno, manda correos electrónicos, una carta o llama por teléfono. Te aseguro que una persona te atenderá con mucho gusto y te podrá explicar en qué se están utilizando todos los impuestos que tú pagas. Y sí, yo sé que lleva un poco de tiempo obtener algún tipo de respuesta por parte del Estado, pero tienes que tener conciencia de que ellos están generando muchas propuestas y tienen muchos proyectos al mismo tiempo. Entonces, para que tu comunidad salga beneficiada por los impuestos, todos tenemos que colaborar y tenemos que ser muy pacientes y exigir el uso de nuestros impuestos en pro de nuestra comunidad. Mi nombre es Kenneth Morales, este fue La Cultura Tributaria y cómo fomentarlo en nuestras comunidades. Te invito a que mires los demás videos en el canal.